tenemos estreno a las 21 horas. Queremos saludar a Rafael García, director del Laboratorio de Invasiones Biológicas LIB-UDEC. Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Todo muy bien y queremos, obviamente, para poner en contexto lo que vamos a presenciar el día de hoy con el siguiente avance. Este viernes, Invasores, especies y territorios en pugna, serie documental que da cuenta de la crítica situación que viven 6 territorios de nuestro país, intentando preservar su biodiversidad amenazada. Un proyecto de Uchile TV, realizado en colaboración con la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y que recibió el respaldo científico y de producción del Laboratorio de Invasiones Biológicas LIB de la Universidad de Concepción y del Instituto de Ecología y Biodiversidad IEB, financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Invasores, especies y territorios en pugna, a través de TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción, cada viernes de enero a las 21 horas. Hemos ido conociendo cada uno de ellos y el día de hoy con esta especie que un poco quizás se habla de ella. Introducida desde América del Norte y que sin duda también genera un impacto importante en los ecosistemas. Como cada viernes siempre hemos conversado, ¿qué se está realizando en esta materia y sobre todo cómo podemos también entender esta especie que su impacto es bastante importante en Chile? Así es, como bien decías tú, este pino fue traído desde Norteamérica, y aclarar que no es el mismo pino que frecuentemente vemos aquí cerca de en la región del Biobío, que es el que se planta para producir madera y celulosa, que es el pino radiata. Este pino fue introducido junto a varias otras especies para diversificar la matriz forestal por allá por fines de los años 60, 70, y se establecieron muchos experimentos para ver cómo crecía, si iba a ser rentable o no. Y obviamente no fue una especie que creciera a las tasas deseadas, y muchas de estas áreas que fueron pruebas, digamos, quedaron abandonadas. Y desde ahí empieza a expandir su avance, y en el capítulo de hoy día vamos a ver cómo al interior de la Reserva Nacional Malcahuello, entre medio de un bosque de araucaria, este pino avanza constantemente y de a poco va suprimiendo a toda nuestra vegetación nativa y también excluyendo a la fauna nativa a medida que va avanzando y ocupando más territorio. Rafa, como investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad IEB y académico de Ciencias Forestales acá en la Universidad de Concepción, cuando llegan este tipo de especies, no se dimensiona el impacto, entendiendo que hemos avanzado harto. Por eso digo, como investigador hemos levantado, dice la patúa, los científicos han levantado harta información respecto a esta materia. Se descontrola en un momento, quizás hay demasiado terreno fértil. ¿Qué va pasando en esos Sí, es compleja la respuesta, en el sentido de que si bien se va levantando conocimiento día a día, vamos aprendiendo un poco más, todo este conocimiento es relativamente reciente. Cuando se trajeron estas especies, el concepto de especie exótica invasora no existía. De hecho, en los primeros ejercicios de conservación, podríamos decirlo, en Chile fue con pino. ¿Ya? Pero el objetivo era recuperar suelos erosionados por la agricultura, que en los 1800 destruyeron gran parte del bosque y del suelo. Entonces, para restaurar y conservar, se empezó a plantar mucho pino que crecía rápido y podíamos salvar ese suelo. ¿Ya? Obviamente fue con la mejor de las intenciones, y a medida que ya esto fue creciendo, se empezó a instalar una industria con especies exóticas que crecían rápido. Ahora ya sabemos cuáles deberíamos internar, hay protocolos, pero muchas de esas llegaron hace cientos de años. Entonces ahora tenemos que actuar con terreno digamos, con tiempo perdido ya de mucho tiempo y cuesta. ¿Ya? Si pensamos en las invasiones biológicas, lo ideal es evitar que lleguen o actuar cuando recién llegan. Es decir, el SAC detecta una pequeña población y no llega y puede hacer algo, pero cuando ya tenemos cientos o miles de hectáreas invadidas, uno tiene que hacer un manejo del hábitat donde realmente nunca va a poder extraer por completo esta especie, pero tenemos que tratar de controlar su avance y tratar de minimizar sus impactos.
Rafael, tú lo comentabas, este tipo de pino se utilizó para diversificar la matriz productiva, sobre todo de las empresas forestales. En una época donde los incendios muchas veces son protagonistas, lo que obviamente no queremos, ¿qué están haciendo también el mundo privado, las empresas forestales para abordar esta problemática que también se genera a partir de lo que ellos externalizan a otros países? Sí, se hace mucho en relación a todo lo que es la prevención y el control de incendios forestales. O sea, tanto el Estado como la empresa forestal destinan gran parte de su presupuesto a tratar de evitar y controlar en el caso de que ocurran estos incendios. Pero en la mayoría de los casos, una empresa va a generar acciones de cortafuego, minimizar la carga y la continuidad del combustible dentro de su patrimonio, claro, generalmente. Pero cuando sale ahí, generalmente pasamos que quedan como en tierra de nadie, ya porque cada empresa, como te digo, se hace cargo de sus propios predios y ahí la CONAF a veces no da abasto para realizar todos los cortafuegos en los terrenos públicos que están siendo invadidos por estas especies exóticas. Y en el caso particular de Malalcahuello, esta invasión, o sea, estos pinos fueron establecidos cerca de los años 70, invasión propiamente tal ya tenemos desde el año 90 y estamos en el año 2025 y no se ha hecho prácticamente nada al respecto, ¿ya? Principalmente por temas de falta de presupuesto, ¿ya? Entonces ahí tenemos un verdadero polvorín, ya que se va acumulando y creciendo año tras año junto a la araucaria. Las araucarias están adaptadas a los incendios forestales, tienen una corteza muy gruesa que impide que el calor de la llama llegue a su madera. Sí, más que la humedad, bueno, su tejido también, sus hojas son bien duras, bien gruesas y están muy alejadas del suelo. Entonces, si pasa un incendio de superficie, no se va a ver mayormente afectada, pero cuando ya tienes abajo pinos que van creciendo, y cuando nosotros empezamos a estudiar esta invasión, que llevamos casi 15 años estudiando esta invasión, los pinos estaban abajo, pero en muchos lugares ya los pinos están más grandes que la araucaria y todas esas araucarias que estaban aisladas ahora están continuas, hay un continuo de vegetación que en el caso de que ocurra un incendio lo más probable es que todo ese bosque de araucaria va a desaparecer. Pero la Connie comentaba el tema de la humedad, por ejemplo, en este caso, este tipo de pino, ¿cómo es la absorción respecto del agua? Sí. Porque pues que el pino consume harta agua. Sí, o sea, en general las plantaciones consumen bastante agua porque son individuos jóvenes que están en pleno crecimiento. Es como, son como los adolescentes. Comen, ¿ya? Y cuando ya dejan de crecer se cortan, ya en una plantación. Entonces nunca llegamos a una tasa de crecimiento lento, ¿ya? Por eso se consume más agua. Pero no es que la especie consuma más agua, sino que tenemos muchos individuos creciendo rápido al mismo tiempo. Y pensando en esas mismas características, porque tú señalabas que es distinto al pino que conocemos acá en el Biobío, porque esto está desde la Araucanía hasta Magallanes, sí, aproximadamente. Esas características morfológicas, ¿qué pasa con la tierra? ¿Qué pasa con lo que tú señalas además de los incendios forestales? Porque claro, uno asume o se imagina la araucaria ahí solita, árbol, se queman esos árboles y obviamente rodean y genera una catástrofe. Y lo que significa que una araucaria vuelva a tener esa edad, que son años distintos. Son tasas de crecimiento completamente distintas. Este pino es el pino más invasor a nivel mundial porque a los 5 años ya produce conos con semilla y la semilla muy pequeñita y alada y hemos encontrado poblaciones creciendo a 15, 20 kilómetros del árbol parental. A esa distancia el viento puede llevar la semilla. Entonces, después de un incendio, este pino en 10 años recupera completamente el sistema y en 10 años una araucaria con suerte supera un par de centímetros de altura. Entonces ahí la carrera, digamos que eventualmente la podría terminar ganando el pino. Y como tú decías, la modificación del ecosistema es completa. Ya nosotros hemos testeado cómo va disminuyendo la temperatura, disminuye la luz en el suelo y eso va excluyendo a las plantas. Sí. Ahora están unos especistas que están estudiando cómo también se están excluyendo los polinizadores y cómo las aves van cambiando también. O sea, completamente se modifica el ecosistema. Ya no solo perdemos plantas, ya perdemos insectos, perdemos provisión de servicios ecosistémicos, entonces hay una modificación completa dentro de un área protegida, ya que además que altamente visitada, hay un centro de esquí al lado, uno de los más concurridos a nivel nacional, que es maravilloso poder en el papel esquiar entre medio de la araucaria y tener esta visión del volcán, pero ya en muchos lugares es imposible tomar una foto del volcán sin que te la tapen los pinos, ya entonces se va perdiendo también un servicio de recreación que es muy valorado por la comunidad. Por ejemplo, la Connie hablaba respecto al tema de los suelos.
Tú mencionaste respecto al trabajo que realizaban también las empresas forestales específicamente en el tema de incendios, pero yo hablo en materia de biodiversidad, o sea, cómo también como empresa, si yo genero esta externalidad que no es positiva, es negativa desde ese punto de vista, apoyo y contribuyo a la renovación del ecosistema propiamente tal para que de alguna forma exista un equilibrio balance, ecosistémico. Sí, sería lo ideal. O sea, obviamente al interior de un cultivo es difícil lograr mantener una biodiversidad alta por las propias naturalezas del cultivo. Hay acciones de manejo que uno puede hacer para tratar de mantener cierto nivel de planta y de biodiversidad bajo o dentro de las plantaciones de pino. Pero va a depender de dónde. Por ejemplo, si estamos cerca de la cordillera, en un lugar aislado, a lo mejor no las podríamos manejar así. Pero como conversamos en otros capítulos también, si yo tengo estas plantaciones cerca de sitios poblados, es todo lo contrario. Yo tengo que tratar de intervenirlas más todavía para disminuir esa carga de combustible, hacer más poda, hacer más raleo, controlar toda la vegetación que crece bajo los pinos, porque mientras más vegetación acumulada cerca de viviendas o sitios de alto tránsito tenga, el riesgo es mayor. Entonces en algunos lugares tengo que tener la menor biomasa o vegetación disponible y en otros, si quiero mantener biodiversidad cerca o dentro de un área protegida, tengo que hacer todo lo contrario, ¿ya? Y aparte de tener el balance, tengo esta área productiva que tiene baja diversidad, pero ¿qué hago dentro de mi patrimonio que no está destinado a la producción? Voy a conservar este bosque, lo voy a mejorar o simplemente lo voy a tener. Y entonces ahí uno puede hacer muchas cosas, porque conservar no es solo decir, ok, esto lo tiro al abandono, ya, sino que hay trabajo, hay que hacer investigación, asegurar que esas poblaciones de flora, de fauna que están ahí, van a poder seguir existiendo con el clima cambiante y las condiciones cambiantes. O sea, la conservación es acción. Ya no podemos hacer conservación simplemente poniendo un letrero, este es un parque. Ya la naturaleza necesita ayuda ya que la hemos degradado. Claro, y ese es el trabajo colaborativo de diversas entidades, lo público, lo privado, la academia que cumple un rol vital y obviamente la ciudadanía, quienes visitamos estos lugares. Hay algo que yo constantemente le hago la pregunta a los investigadores. Si bien hacemos una distinción, está de la Araucanía acá, la naturaleza no sabe de frontera. Por supuesto. Nosotros hemos puesto esta frontera. Las personas que nos están viendo a esta hora y quedaron aquí con este bichito dando vueltas, voy a ver el capítulo hoy a las 21 horas. ¿Con qué se van a encontrar y por qué deberíamos también preocuparnos de esto y de todas las temáticas que hemos ido abordando también en esta serie? Respecto a que, claro, uno dice, esto pasa más lejos, no me afecta, pero a la larga también nos está impactando a nosotros y como tú señalas, no sé, avanza 15 kilómetros, bueno, 15 kilómetros, nos puede llegar acá en cualquier momento y generar una invasión como la que está pasando más al sur. Sí, o sea, la idea de la serie en general es mostrar distintos territorios, distintas realidades, muy distintas unas de otras, pero que de una u otra manera uno puede hacer el link, como dices tú, a la propia realidad. Obviamente ya estamos en la zona andina, en medio de comunidades mapuche y se refuerza mucho esa identidad, esa relación que tiene el pueblo mapuche con su territorio y con toda la biodiversidad que está ahí. Y cómo ellos tienen que ir un poco adaptándose a estos cambios y están en una lucha también con esta pérdida de biodiversidad que también les cambia su forma de vida. O sea, perder el piñón no es solo, si fuera así el caso, es como decir, oh, ok, hay una especie menos, sino que tiene un arraigo cultural muy fuerte, es parte de su alimentación, de su cocina. Entonces hay un cambio sociocultural, socioecológico por la presencia de una especie exótica. Y uno lo podría también extrapolar acá y ver cómo en algunos lugares de la costa de Arauco, no sé, son nalcales que se están viendo perdidos por el avance de especies invasoras. Ya también una especie que es consumida, que tiene un valor cultural importante que de la zona, ya que es muy propia nuestra, que también se podría ver afectada. Entonces todos esos links son los que nosotros tenemos que ir haciendo. En el capítulo también vamos a ver cómo una familia que se dedica a la artesanía con los picollos, que es esta resina petrificada de las araucarias que mueren, y a cenaro y una serie. Y ellos viven también una relación muy profunda con la araucaria. Entonces, si se va perdiendo todo ese proceso, ellos también se ven afectados. Sí, importante ahí dejar esa invitación, obviamente, para las 21 horas y para que podamos conectar también con estas temáticas, como tú señalas, que quizás no nos están afectando directamente a nosotros, pero sí está afectando a una población y sensibilizar. El trabajo que ha ocurrido en este último tiempo y cómo piezas, como lo que hemos visto con esta serie, van generando conciencia en la ciudadanía, pensando que esto es difusión
científica. Es otra arista de la difusión científica, de educar también en temas medioambientales y de lo que vamos conociendo lo vamos protegiendo finalmente, porque muchas veces uno quiere creer que por desconocimiento las personas no están cuidando los territorios. Sí, la verdad hay bastante desconocimiento. Hace unos años hicimos una investigación también con un tesista aquí de la facultad y nos dimos cuenta que la mayoría de los visitantes, si uno les preguntaba, no eran capaces de diferenciar que había pino ahí. Veían una imagen y como que veían todo verde. Claro. ¿Ya? Pero si uno hilaba más fino... Hay que educar el ojo. Hay que educar el ojo. Si uno hilaba un poquito más fino, siempre preferían aquella foto donde había solo araucaria y no les gustaba la foto con araucaria y pino, aunque no supieran que el pino era exótico, ¿ya? Pero había algo ahí. ¿Ya? Pero cuando la gente tú les decías, oye, el pino no debería estar aquí, genera un impacto... cambiaba su percepción, incluso había mucha gente que estaba dispuesta a pagar y ayudar para que se tratara de manejar este problema. Entonces, en ese sentido, ese pequeño educación, como dices tú, de solo contarles lo que pasa, que en 5 minutos lo logras, cambia mucho la percepción del visitante en ese sentido. O sea, la invitación ya está hecha, usted sin duda tiene que conectarse hoy a partir de las 21 horas, Invasores, Especies y Territorios en Pugna, Rafael, que lo hemos conversado, es una temática que es muy relevante también, sobre todo en una época donde vivimos una gran cantidad de incendios forestales y que sin duda también es importante visibilizar desde dónde se genera esto, porque todo tiene una raíz y obviamente está impactando en nuestro ecosistema. La erosión de los suelos me imagino que también sufre mucho, sobre todo en esta época, y el poder que esto se alargue en el tiempo tiene un impacto mucho mayor. Así es, o sea, el suelo es una de las cosas que tenemos que tratar de proteger siempre y a toda costa. Y ahí a veces las especies exóticas invasoras que crecen rápido son un aliado. Sí, pero controlado. Pero controlado, claro. Exactamente. Si tenemos un talud, un sitio que se incendió, tenemos que cubrirlo rápidamente con vegetación. Pero tenemos que después entrar rápido con las especies nativas y tratar de empezar a sacar esta exótica que pusimos como medida de emergencia. Como cuando uno tiene una herida, a veces hace una curación a la rápida, que no es la mejor, pero tiene que tener el sangrado y después va al hospital y hacer todo con un poco más calma. Lo mismo hay que hacer en estos casos con las especies exóticas. Oye, te quiero, Rafael, agradecer el día de hoy por estar